La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. En una noche tranquila a finales de diciembre, el sonido de palas de hierro rompe el silencio en el jardín de una casa ordinaria. Un jardín que se parece a miles de otros en el Alto Egipto. El agujero no es ancho pero es profundo como una tumba secreta diseñada con precisión diabólica. Cuando sacaron lo que había dentro encontraron el cuerpo de un joven atado con cuerdas cubiertas de cinta adhesiva y yeso, como si quien lo hizo estuviera susurrando. Este es un secreto que quedará enterrado para siempre sin misericordia ni remordimiento. Pero ¿cómo un joven como ese terminó encontrando un destino así? ¿Y cómo pudo un secreto tan horroroso permanecer oculto durante días? Antes de comenzar nuestra historia, no olviden dar like y compartir este episodio para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y quédense atentos. Todos los sábados, lunes y miércoles, hay un nuevo episodio. Sin más preámbulos, sumerjámonos profundamente en nuestra historia. Volvamos un poco al año 2014, específicamente al pueblo de Sa'el Salem en el gobernorato de Asiut, el lugar natal de Thomas Ramsay Matta. Thomas era un joven egipcio ambicioso, como miles de otros jóvenes en el Alto Egipto. Tenía alrededor de 27 años en el momento de los hechos. Casado por unos 3 años y Dios lo había bendecido con una pequeña hija a principios de 2014. Thomas era el único hombre en su familia que llevaba toda la responsabilidad por todos. Su padre, Ramsay Matta, quien tenía más de 60 años y dependía de él para todo. Su madre, su esposa, quien estaba embarazada nuevamente en el momento del crimen, y su pequeña hija que solía reír en sus brazos todos los días. ¿Cómo lograba proveer para todos ellos? No a través de un gran salario o un trabajo cómodo, sino a través de un trabajo simple, consistente y diario duro. Comenzó su carrera vendiendo aves y aves de corral, pollos, patos y conejos, y solía venderlos a plazos para ayudar a la gente en los pueblos que no siempre tenía suficiente efectivo para comprar al contado. Thomas usaba una pequeña motocicleta como su principal medio de transporte. Cargaba sus mercancías en ella, iba de casa en casa, vendiendo aves de corral y confiando en que sus clientes pagarían sus cuotas más tarde. Con el tiempo, gracias a su honestidad y paciencia, la confianza de la gente en él creció tremendamente. Era conocido por su compasión. Si alguien estaba luchando por enfermedad o dificultades financieras, posponía su pago por un mes o dos sin presión ni vergüenza. Esa amabilidad hizo que su nombre fuera bien conocido en toda el área. Este éxito lo animó a expandir gradualmente su trabajo. Comenzó a agregar artículos simples como ropa para mujeres y niños, pequeños electrodomésticos como ventiladores o hervidores, y cualquier cosa que la gente necesitara para bodas o la vida diaria. Todo a plazos, por supuesto. En el gobernorato de Asiut, con sus muchos pueblos, Thomas se hizo ampliamente reconocido. La gente solía decir que era el hombre que te conseguiría lo que necesitas sin causar problemas y no te presionaría para pagar como otros lo hacen. Thomas comenzaba su día cada amanecer cargando sus mercancías en la motocicleta, viajando por los pueblos cercanos, haciendo tratos y construyendo relaciones. Todo para ganar un ingreso modesto de alrededor de 200 a 300 libras egipcias por día, lo cual era suficiente para cubrir los gastos básicos de vida y ahorrar un poco para el futuro de su hija. Su vida era calmada y organizada, llena de sueños simples: comprar una casa un poco más grande, expandir su comercio para aumentar los ingresos, o ahorrar un poco para la educación de su hija. Siempre pensaba en cómo mantener a su familia segura y estable. Pero el destino tenía una sorpresa muy amarga reservada para él. Un giro que cambiaría su vida y la de otros para siempre. Durante ese mismo periodo en el pueblo de Manset al-Akal al-Bari, un pueblo vecino a Sa'el Salem en el gobernorato de Asiut, vivía una familia liderada por Latifa, quien se convertiría en la figura principal en esta historia. Latifa tenía alrededor de 45 años en el momento de los hechos principales. Era viuda después de la muerte de su esposo, quien había pasado muchos años trabajando en Arabia Saudita, lejos de su familia. Su esposo había sido bastante exitoso en su trabajo allí. Logró ahorrar una cantidad considerable de dinero, compró tierra en el pueblo y construyó una gran casa de 3 pisos rodeada por un espacioso jardín. Esa casa representaba la base financiera y la estabilidad de la familia. Incluso después de su muerte alrededor de 2012, sus amigos en Arabia Saudita finalizaron sus asuntos comerciales, vendieron sus activos restantes allí y enviaron la cantidad completa a Latifa, un total de 2 millones de libras egipcias.
que equivalían a aproximadamente $285,000 en 2014. En el contexto de 2014, esa era una suma enorme, una fortuna lo suficientemente grande como para permitir que la familia viviera en lujo relativo, comprara más tierra, comenzara pequeños negocios o incluso pagara viajes para tratamiento médico o educación. Además poseían pequeñas tiendas en Mansiet al-Kal-Albari, administradas por sus 3 hijos, que proporcionaban un ingreso estable. La casa en sí estaba amueblada con muebles relativamente modernos y electrodomésticos, reflejando un nivel de vida por encima del promedio en el área. Pero a pesar de toda esa riqueza, Latifa era el tipo de persona que se aferraba fuertemente a cada libra. Era extremadamente frugal y difícil en asuntos financieros, incluso tacaña. Siempre prefería comprar cosas a plazo solo para sentir que estaba ahorrando o manteniendo liquidez, incluso cuando podía pagar fácilmente al contado. Latifa tenía 6 hijos, 3 hijos y 3 hijas. Los 3 hijos no tuvieron ninguna participación en los eventos que se desarrollaron después. Quedaron completamente conmocionados cuando eventualmente supieron la verdad, y testificaron en la corte que no tenían conocimiento de ningún problema de antemano. Las figuras principales en el caso fueron las 2 hijas. Chima, la mayor, una estudiante de secundaria de alrededor de 18 años. Inteligente, enérgica, pero extremadamente sensible sobre la reputación y el honor de la familia. Su fuerte sentido de orgullo la hacía reaccionar exageradamente a cualquier cosa que pudiera parecer un escándalo frente a los vecinos u otros. Mona, la hija menor, de unos 14 años, aún en la escuela secundaria, pero asistió en algunas partes de los eventos a pesar de su joven edad. Latifa llevaba toda la responsabilidad del hogar después de la muerte de su esposo, criando a sus hijos sola. Pero su estilo de crianza estaba lleno de presión psicológica, especialmente hacia sus hijas. Sentía una necesidad obsesiva de protegerlas de cualquier amenaza externa, incluso si esa amenaza era solo una demanda financiera normal o un rumor inofensivo, lo que creaba una atmósfera de tensión y miedo constante dentro de la familia. La relación entre Thomas y Latifa había comenzado muchos años antes, específicamente alrededor de 2007 o 2008, cuando Thomas recién comenzaba en su pequeño negocio de aves de corral. Latifa se convirtió en una de sus clientes regulares y leales, comprando cantidades consistentes de pollos y patos de él. Con el tiempo también comenzó a comprar ropa simple para sus hijas y pequeños electrodomésticos de cocina como hervidores y ollas, todo a plazos, con pagos extendidos por varios meses. Como de costumbre con clientes en los que confiaba, Thomas era muy paciente con sus pagos atrasados. Incluso cuando se atrasaba por meses sin justificación clara, no la presionaba. La veía como una mujer mayor llevando el peso de su familia sola, y no quería avergonzarla. Pero a medida que pasaban los años, las deudas se acumulaban gradualmente. Para octubre de 2014, unos 2 meses antes del crimen, la deuda total alcanzó 11,400 libras egipcias, que equivalían a aproximadamente $1,600. Eso no era una cantidad particularmente grande considerando la riqueza de Latifa. Podría haberla pagado fácilmente si hubiera querido. Pero para Thomas, era una carga pesada que interrumpía su negocio diario, le impedía comprar nuevos bienes para revender y lo hacía perder el sueño todas las noches preocupándose por el dinero del que dependía su pequeña familia. Cada vez que Thomas visitaba su casa para solicitar un pago parcial, Latifa recurría a las mismas excusas, alegando dificultades financieras o diciendo que estaba apoyando a muchos huérfanos. Y Thomas, con su corazón amable, le creía y se iba sin presionar más, diciéndose a sí mismo que pagaría cuando pudiera. Pero el 20 de diciembre de 2014, una semana antes del crimen, Thomas recibió una información crucial de trabajadores de la construcción en el pueblo de Mansiet al-Kal-Albari. Le dijeron que Latifa estaba construyendo un 3er piso entero en su casa y el costo estimado era de alrededor de 200,000 libras egipcias, aproximadamente $28,170. En ese momento Thomas se sintió profundamente traicionado, un sentido de injusticia y shock. La había ayudado durante años, confiando en ella a través de cuotas impagas, y ahora ella estaba gastando una suma tan grande en construcción sin siquiera pensar en pagarle. Fue entonces cuando decidió confrontarla directamente. El mismo día, 20 de diciembre de 2014, fue a la casa de Latifa. Entró en la sala principal y encontró a Latifa allí con sus hijas, Chima y Mona, quienes estuvieron presentes durante toda la visita. Thomas explicó su situación claramente, que no podía esperar más,
que sabía sobre la nueva construcción y que necesitaba que pagara al menos una pequeña porción de la deuda para aliviar algo de su presión financiera. Latifa intentó sus excusas habituales, alegando que el dinero de la construcción era prestado y que actualmente estaba en quiebra. Pero por primera vez, Thomas levantó ligeramente la voz por frustración. Le dijo que si no pagaba, no tendría otra opción que ir a la oficina del fiscal público y presentar el pagaré que tenía con su nombre para asegurar legalmente sus derechos. Ella y Mona siguieron toda la conversación de cerca, sus ojos llenos de ira y tensión, como si vieran sus palabras como una amenaza directa al honor de su familia. Eventualmente Latifa calmó las cosas y prometió recolectar y pagar una gran porción de la deuda la semana siguiente. Sintiendo un poco de alivio, Thomas se fue molesto pero esperanzado de que las cosas se resolverían pronto. No sabía que esta visita sería la última vez que vería la luz del día. Después de que Thomas dejó la casa de Latifa, la atmósfera dentro de la casa se llenó de rabia y tensión extrema, especialmente entre Latifa y sus hijas. Las únicas que habían presenciado toda la pelea. Chima, como la hija mayor y responsable de sus hermanas, sintió que lo que había sucedido era una humillación personal para la familia. Creía que los gritos de Thomas y la amenaza de ir al fiscal abrirían la puerta a un enorme escándalo. Una vez que el pagaré se activara, seguirían procedimientos oficiales y todos en el pueblo comenzarían a hablar. Mona compartía ese sentimiento. Consideraba que Thomas las había expuesto frente a los vecinos que podrían haber oído las voces altas. En lugar de calmar las cosas y buscar una solución pacífica, como el pago real, Latifa se unió a sus hijas en la ira y decidió respaldar cualquier plan que propusieran para eliminar esa amenaza de una vez por todas. Esa misma noche, después de que sus 3 hijos se hubieran ido a dormir, Latifa y sus hijas se sentaron en una habitación interior tranquila, lejos de otras miradas, y comenzaron a discutir la situación en detalle meticuloso, como si estuvieran sosteniendo una reunión estratégica. Chima lideró la discusión porque era la más inteligente y organizada. Argumentó que lo ocurrido no era meramente un problema financiero, sino una amenaza a la reputación entera de la familia. Si Thomas iba al fiscal, habría investigaciones y citaciones que expondrían los secretos de la deuda a todos, incluyendo a los hijos, quienes podrían enojarse o intentar intervenir. Propuso que la única solución era deshacerse de Thomas permanentemente para que la deuda se fuera con él y el pagaré fuera inútil, y que el crimen tenía que ser completamente secreto para que nadie pudiera vincularlo con ellas. Latifa dudó al principio pero estuvo de acuerdo después de considerar las consecuencias sociales. Dijo que se aseguraría de que el plan se llevara a cabo porque era la mujer mayor y podía controlar la situación. Mona se ofreció a ayudar con las tareas físicas como cavar, ya que era más fuerte que su madre y hermana para el trabajo manual. A partir de ahí comenzaron a construir el plan paso a paso. El plan estaba cuidadosamente pensado como si fueran expertos en crimen, no una familia ordinaria enfrentando un problema financiero. Esa reunión duró horas. Chima dibujó el plan en un pequeño pedazo de papel, lo desglosó por días y decidió que llevarlo a cabo el 28 de diciembre de 2014 sería ideal porque habría suficiente tiempo para preparar y Thomas estaría ocupado con sus rondas diarias, por lo que nadie notaría su ausencia inmediatamente. El plan se basaba en un conocimiento detallado de Thomas, que iba solo en sus visitas y no le decía a nadie qué cliente visitaba, y que la casa estaba un poco lejos del camino principal del pueblo. Comenzando el 21 de diciembre de 2014, el día después de la reunión, la familia empezó las preparaciones reales para el plan, enfocándose en pequeños detalles para asegurar el secreto. Esa reunión les hizo sentir que el plan era hermético y no tenían miedo. Creían que Thomas merecía lo que le venía por el insulto que había infligido. Llegó el día fatídico 28 de diciembre de 2014. Chima llamó a Thomas por teléfono y habló en una voz calmada. Thomas, ven hoy. Hemos preparado el dinero, una gran parte de la deuda, y también queremos comprar más pollos y patos de ti. Thomas estuvo de acuerdo. Cargó los pollos y patos en su motocicleta y se dirigió a la casa de Latifa, llegando alrededor de las 12 del mediodía. Tan pronto como llegó, Chima dijo, trae la motocicleta dentro de la casa. Tengo miedo de que la roben. Thomas trajo la motocicleta adentro y entró en la sala. Latifa lo recibió. Ven, hijo mío. Siéntate. Vamos a saldar ahora. En ese momento Chima fue a la cocina a preparar jugo de guayaba en el que mezcló una gran dosis de pastillas para dormir. Mona estaba cerca observando.
El pozo ya estaba listo afuera. Thomas bebió el jugo y comenzó a hablar con Latifa sobre la deuda, diciendo, «Gracias, Aja. Esto realmente me ayudará a comprar nuevo stock». Después de unos 15 minutos, comenzó a sentirse mareado, su visión se nublaba. Notó sus miradas y sintió la traición. Intentó levantarse, diciendo, «Me voy ahora. No me siento bien». Pero antes de llegar a la puerta, Chima lo atacó con una barra de hierro, golpeándolo fuerte en la cabeza y gritando, «Esta es la última vez que hablas así». Thomas cayó al suelo intentando resistir, pero la droga lo había debilitado. Chima siguió golpeándolo en la cabeza y en la espalda hasta que perdió completamente la conciencia. En ese punto, Latifa fue a otra habitación, sacó un gran saco, cuerdas y cinta adhesiva. Mona la ayudó. Ataron a Thomas de pies a cabeza con una cuerda gruesa, colocaron 2 sacos sobre él, enrollaron la cuerda alrededor de ellos y sellaron su boca con cinta. Thomas aún respiraba apenas, luchando por aire, pero decidieron acabarlo. Latifa puso su mano en su cuello, presionó fuerte y les dijo a sus hijas, «Acábenlo. No se levantará de nuevo». En minutos confirmaron que estaba muerto. Las 3 llevaron el cuerpo, lo llevaron al jardín, lo arrojaron al pozo, lo cubrieron con tierra y colocaron pequeñas piedras encima. Eran exactamente la 1 de la tarde. Chima tomó su teléfono y lo arrojó a un canal cercano. Mona tomó la motocicleta, la empujó al cobertizo de animales y comenzó a desmantelarla pieza por pieza con herramientas simples para arrojar las partes al canal más tarde. Latifa se quedó observando. Terminaron todo en menos de 1 hora. Después Mona se vistió y fue a la escuela como de costumbre, mientras Chima y Latifa fueron a la cocina a preparar el almuerzo como si nada hubiera pasado. A las 5 de la tarde la familia de Thomas comenzó a preocuparse. Su teléfono había estado apagado desde el mediodía, y eso no era propio de él. Ramsay Mata, su padre, llamó a todos los amigos de Thomas preguntando por él. Buscaron por todas partes, pero no había rastro. A las 10 de la noche Ramsay fue a la estación de policía y presentó un informe de persona desaparecida. La policía comenzó a actuar inmediatamente. El 29 de diciembre de 2014, al día siguiente, empezaron a rastrear los movimientos de Thomas. Interrogaron a testigos en el pueblo de Sael Salem que dijeron, «Lo vimos entrando al pueblo de Manset Alakal al bar y llevando mercancías». La policía fue a la casa de Thomas y encontró su cuaderno, el que usaba para registrar a todos sus clientes, y comenzaron a investigarlos uno por uno. Eventualmente se toparon con el nombre Ahmed, que era Latifa, quien le debía 11,400 libras egipcias. Ese mismo día, contactaron a la policía del centro de Al-Badari y comenzaron a recolectar información sobre la familia de Latifa. Descubrieron que la familia poseía una casa grande y algo de riqueza, pero también estaban endeudados con Thomas. Al día siguiente los oficiales fueron a la casa de Latifa. Latifa abrió la puerta con calma. Cuando le preguntaron dijo, «Sí, Thomas vino. Pagamos nuestra deuda con él y se fue a la 1». Pero los oficiales sintieron que algo andaba mal. Las miradas de ella y de Mona eran sospechosas. Interrogaron a los vecinos y supieron sobre una pelea anterior el 20 de diciembre de 2014. Registraron la casa pero no encontraron nada. Sin embargo, en el cobertizo de animales encontraron partes de una motocicleta desmantelada y algunas herramientas de desensamblaje. Mona entró en pánico y la policía las presionó con más preguntas. En ese punto Chima se derrumbó y confesó, diciendo, «Yo lo hice todo. Mi madre y mi hermana son inocentes». Pero cuando los oficiales siguieron presionando, Latifa dijo lo mismo y luego Mona también. Después de horas de interrogatorio en una habitación separada, Chima finalmente dijo, «Bien, todas lo hicimos. Yo lo planeé. Mi madre lo estranguló y Mona cavó el agujero y desmanteló la motocicleta». El 31 de diciembre, el 4º día, la policía cavó en el jardín y encontró el cuerpo. El shock. El cadáver estaba atado profesionalmente con moretones y un cráneo fracturado. El cuerpo fue transferido a la morgue del Hospital Central de Al-Badari y el informe forense confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Ese mismo día, las 3 mujeres fueron arrestadas. En febrero de 2015, los investigadores buscaron en el canal de irrigación y encontraron el teléfono y las partes de la motocicleta. Latifa intentó alegar que Thomas había intentado agredirla a ella y a sus hijas,
pero la evidencia lo desmentía completamente. Para mayo de 2015, todas las confesiones fueron recolectadas y el caso fue remitido al Tribunal Penal de Asiut. En julio de 2015, la Fiscalía presentó el cuaderno, el pagaré y el informe forense confirmando fracturas en el cráneo y estrangulamiento. En marzo de 2016, el hijo de Latifa presentó un informe sobre la riqueza de la familia, mostrando que Latifa podría haber pagado fácilmente sus deudas. Finalmente, en marzo de 2017 se emitió el veredicto. Muerte por ahorcamiento para Chima, cadena perpetua para Latifa, 2 años de prisión para Mona. Mis amigos, este caso lleva una lección poderosa. Ninguna deuda vale una vida, y la confianza siempre debe tener límites. Tomás era un hombre amable, pero a veces la amabilidad puede llevar a la tragedia. Y ese es el final del episodio de hoy. Si es su primera vez en el canal, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Nos vemos en el próximo. Adiós.